Bien, precisamente vámonos a la mesa. Saludo con gusto a Alfredo Alegría, presidente del Centro de Investigación CIBRUC. Se encuentra con nosotros la doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y cierro esta mesa con Hugo Rojas, consultor de gestión de agua y doctorante en economía por la UNAM. A los tres les agradezco y les pido que su opinión sea de 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa de intercambio de ideas, sobre todo por el retraso que pueda haber en las comunicaciones. Me arranco contigo, Alfredo Alegría. ¿Cómo nos encontramos actualmente en el rubro de infraestructura para llevar el agua a las ciudades, a las casas, frente al recurso, a la disponibilidad de agua en este momento? Con esto me arranco. Adelante, Alfredo. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, básicamente pues estamos y seguimos mal. Quizás se han hecho algunas megaobras para ajustar, sobre todo llevar agua a las ciudades, pero realmente la disponibilidad del agua ha sufrido una reducción del 20%, que es lo que se estima para este año. Entonces, al llegar a esta cifra, estamos estimando que el país ya se encuentra en una situación de estrés hídrico, según los estándares internacionales. Y es que hay una desigualdad regional, porque algunas regiones como la península de Yucatán mantendrán sus niveles altos de agua, en otras como Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, tendrán severas escaseces y la sequía pues cada vez es más frecuente, pero viene con mayor intensidad. Como decía alguien de los entrevistados, ojalá se equivoquen. Hay que recordar algo, Gabriel, la ciencia rara vez se equivoca porque trabaja con hechos probados. Sí. Entonces, vamos muy mal, Gabriel. Totalmente. Doctora Ruth Cerezo Mota, desde tu perspectiva, ¿cómo estás observando estas dos partes? Y coincido, ha habido muchas obras en algunos estados de la República, inclusive presas, anuncios importantes, pero pues no hay agua, doctora. Sí, bueno, seguimos sin resolver el problema que hemos discutido, ¿no? El desperdicio de agua una vez que se intuba el agua, y entonces pues ese sigue siendo un gran problema a pesar del nuevo plan hídrico de la actual presidencia, pero sigue sin resolverse de entrada, pues eso, el desperdicio que se sigue habiendo, y por otro tampoco estamos conservando el medio ambiente. También ya lo habíamos discutido en ocasiones anteriores. Si no se preserva los ecosistemas, cambios, ya estamos teniendo cambios en cómo está lloviendo, qué tanto está lloviendo y cómo se está distribuyendo la temporada de lluvias en todo el país. Entonces, no solo se trata de infraestructura, sí hay que mejorar la infraestructura de presas a lo mejor, pero la solución es la pérdida que se tiene una vez que se entuba y la preservación del medio ambiente. Si no priorizamos estas dos cosas, por un lado seguimos desperdiciando a lo tonto el agua y por el otro lado estamos cambiando la manera en cómo está lloviendo y en efecto se hace más complicado hacer pronósticos de las. Y sobre todo yo le sumaría a eso, Hugo, lo que comenta la doctora, que cada 6 años parece que se quieren reinventar las políticas públicas en cualquier rubro, en cualquier sector, inclusive el que tiene que ver con los planes hídricos, a pesar de que hay muchos gobiernos que plantean un plan hídrico de 25 años, 30 años, pues esto queda solamente en papel, Hugo. Sí, sin duda, Gabriel, saludo a todo tu auditorio y a mis compañeros que colaboran, que están opinando conmigo. Efectivamente, cada 6 años las políticas hídricas se vuelven a inventar. Lo que tenemos desde 1992, que se crea la nueva ley, es prácticamente una política hídrica inercial. No hemos logrado romper del todo con esta política que solamente trata de llevar más agua a las ciudades desde un punto de vista de la oferta. Y como ya comentaba la compañera que me antecedió, muy poco hacemos en la gestión de la demanda.
La verdad es que a pesar de que incluso no tuviéramos estas variaciones climáticas con las que contamos, tendríamos una disponibilidad menor simplemente por el aumento de la población, por el aumento de las actividades económicas que requieren de agua, y pues la verdad es efectivamente pues la vida útil de la infraestructura que viene perdiendo su vida útil y que por supuesto pues pierde agua en las ciudades con mayor demanda. Entonces ese es el escenario perfecto para poder enfrentar actualmente un escenario de sequía junto con escasez. Uf. Ahora, me tengo que ir a la pausa y pongo un tema que me parece importante. Yo no sé si le estamos abriendo la puerta a la especulación y al negocio que se pueda dar de la venta de agua ya en algunos destinos, sobre todo los turísticos. Se da mucho esto en donde hay muchos desarrollos inmobiliarios, venta de agua en pipas, sobre todo se convierte como una especie de mafia, el uso de los pozos. No sé si ya estamos entrando a esa ruta. Voy a poner ese tema en la mesa y voy a la pausa y regreso contigo, Alfredo. Vámonos a la pausa y regresamos. De vuelta, vamos con esta mesa. Yo ponía sobre el tema, coincidimos entonces, se ha hecho algunas obras, pero está cambiando la disponibilidad, la propia naturaleza también está cambiando. Y no sé si esto ya le está abriendo la puerta a que se estén abriendo inclusive hasta actividades delincuenciales en la especulación en el manejo del agua. ¿Ya estamos ahí? ¿Estamos entrando en ese punto, Alfredo? Pues mira, Gabriel, realmente no estamos entrando, lo vivimos plenamente. Donde tienen su casa hay escasez de agua y fíjate, lo que era comprar, no sé, el agua en la tarifa que va de los 14 a los 16 pesos, cuando llegan a venderte una pipa de 5,000 litros, ya el costo ya ronda los 1,500, 1,800 pesos. Ya no dijéramos una de 10,000 litros. Y es que fíjate, siempre el ingenio del mexicano sale avante. Si bien es cierto que esto se hace porque hay escasez de agua, los piperos y algunos funcionarios que no son del todo honestos aprovechan esto. Pero no hay que olvidar que tenemos una infraestructura con 50 años de antigüedad, Gabriel. Entonces, hay fracturas. Cada sismo en la ciudad y en el Estado de México significa más fracturas. Y esto se traduce en más pipas. Si tú ves, antes veías o ves rondar pipas, hoy hay cientos de pipas diariamente circulando para llevar agua. Y esto también se traduce en una muy mala calidad del aire. Entonces, recordemos que el medio ambiente, todo se interactúa, todo se conecta y todo afecta. Y como lo han visto que es negocio, pues no dudo que alguna que otra vez, en algunos países, no en este, ¿verdad?, pero le cierran la llave al agua para decir, no hay agua, te la tengo que entregar en pipas, pero a tal precio. Y eso, pues no podemos cerrar los ojos ante eso, Gabriel. Debemos, como tú dices, exponerlo, claro, y ponerlo en la mesa de debate. Un negociazo. Doctora Ruth Cerezo, pues se abre inclusive a estar, digamos, traficando agua, doctora. Pues no solo tráfico, o sea, en el sentido de cosas ilegales. Apenas acaba de salir un reporte de Oxfam para México en el que documentan cómo, por ejemplo, los bancos, que entre muchas otras cosas, pero específicamente hablando del agua, tienen concesión de agua con cuotas agrícolas, o sea, en lugar de comerciales, pagan muchísimo menos. Entonces debe haber una fiscalización y una auditoría de estas concesiones, pero también debe haber una mejor manera de, o sea, en el país tenemos muy pocas estaciones que están monitoreando realmente cuánta agua tenemos en el subsuelo o en los ríos. Los ríos principales tienen monitoreo, pero todos sus tributarios no necesariamente se tienen y se dan concesiones sin saber exactamente el volumen de agua
que se tiene actualmente y luego no se sabe si en efecto estas industrias o sector agrícola está realmente cumpliendo más de lo que debería. Entonces no hay una manera real de monitorear ni cuánta agua hay, ni cuánta agua realmente se está extrayendo. Y hay gente, negocios como los bancos específicos en México, que están abusando de las concesiones y de los costos del agua. Bien, pones un tema muy interesante que ahorita en la siguiente vuelta lo quiero atajar, que es la medición del agua en el sector agrícola y que lo podemos llevar al sector público urbano o al uso público urbano. Pero cierro desde tu perspectiva, Hugo, no sé si estaríamos viendo inclusive suena como ficción, pero yo creo que no estamos tan lejos, alguna especie de cártel del agua, una cosa así, frente a esta situación de especulación, frente a este manejo de ganancias, como bien decía la doctora Ruth. Al final de cuentas, alguien se está haciendo rico especulando con el agua. Hugo. Sí, claro, sin duda. Bueno, cuando un servicio es ineficiente y por supuesto es necesario para la vida, vamos a salir a buscar el agua de cualquier forma. Lo curioso del tema es que el agua, la prestación de los servicios de agua, se asume que es un monopolio público, es decir, que solamente el Estado tiene la facultad de prestar estos servicios y sin embargo, cuando entramos en este círculo de ineficiencias y de corrupción, como bien lo has dicho, se abre la ventana para muchísimas opciones más. Y estas opciones a veces están en un programa con buenas intenciones, como puede ser la distribución gratuita, por ejemplo, para la población, pero muchas veces lo que ocurre y lo que ha ocurrido, y esto es algo que que cada vez está saliendo más a la luz, que se hace esta mala distribución, como bien lo comentabas, con premeditación para poder vender más agua con pipas en donde la gente no la tiene. Entonces, habría que hacer un estudio muy a profundidad acerca de qué está pasando con esto, porque es el tema de las tantas purificadoras que han surgido a lo largo y ancho del país, que tampoco nadie sabe qué calidad se está entregando, nadie sabe si estamos pagando realmente por un agua de calidad y que asumen que incluso podemos tomar. Entonces hay mucho que hacer precisamente, pero debemos de asumir que todo lo que ocurre es un reflejo de la ineficiencia de la prestación del servicio de agua. Afortunadamente, todo eso que comentabas de saber qué está pasando, lo comentaba la doctora Ruth, tengo un grato sentimiento recién de que dentro de las primeras líneas estratégicas que ha implementado la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se está pensando en algo de esto, ¿no? Se está pensando en decir, bueno, vamos viendo qué está pasando, vamos pensando cómo podemos mejorar, porque precisamente esta distribución no es justa, no es normal. Y entonces, ahorita vamos a comentar, bien decías, el tema de la medición, y este es otro tema, por supuesto, que tiene como consecuencia lo que está pasando actualmente. Sí, justamente hay en algunas ciudades del país en donde, hablando en específico del uso público urbano, no tienen una medición de las fugas y pues quizás más del 50% del agua que se distribuye en una ciudad se pierde en fugas, pero ¿por qué los gobiernos no destinan más recursos? O no sé si la tecnología no es la adecuada para poder medir, o no sé qué sucede. Me gustaría regresar con eso, voy a ir a la pausa y regresamos precisamente a esta mesa de debate. Agradezco que estén a espera de al regresar esto, después de la pausa. Y bueno, me arranco contigo, Alfredo. Mire, una vez una autoridad me decía, y yo me comprendí, pero sí me sonó un poco extraño. Una vez me decía, es que cuando mandamos agua y hay fugas, nos damos cuenta que hay agua. Así la situación tan precaria, ¿no? El problema de las fugas, hablando del uso público urbano, y el problema de la falta de agua, ¿no? O sea, te estás dando cuenta que hay fugas, pero a la vez te estás dando cuenta que pues sí hay agua. Entonces, pues la micromedición se ha convertido, me parece, en un gran punto débil de las autoridades para poder enfrentar los problemas, y me enfoco a ese punto. Alfredo, adelante. Gracias, Gabriel. Mira, en esta parte de la micromedición, es decir, en los hogares, en tu casa, en la casa de la doctora Ruth, en la casa del doctor Hugo, en mi casa,
pasan fenómenos muy peculiares que, si bien no se entera todo mundo, algunas personas comienzan a darse cuenta. De pronto las cuotas empiezan a subir, tu consumo de agua sube inexplicablemente. En otros municipios te empiezan a establecer cambio obligatorio de medidores. Y de pronto te das cuenta que cuando tú abres la llave del agua, viene como con aire, sale aire. Y eso no, qué chistoso, le está saliendo aire al agua. Resulta que efectivamente pasa ese fenómeno, pero ese fenómeno hace girar los medidores de una manera impresionante. Tan es así que en muchas plazas ya, cuando tú vas al cine o eso, hay 2 empresas que están vendiendo unas bombas que evitan la llegada del aire al medidor. Entonces ya no solo es que pagas por el agua que consumes, sino volvemos a lo mismo. Se está buscando siempre la forma de hacer un negocio ilegal. Si no es con pipas, es en esta medición, micromedición y macromedición. Estamos en México, haz de cuenta, sobre 51% de mala medición en la entrega del agua. A unos se les cobra mucho, a otros se les cobra poco, ¿sí? Y esto también aplica para el riego agrícola. Por ejemplo, una concesión agrícola ahorita cuesta 4,199 pesos, pero resulta que hay empresas locales, marcas locales que hacen agua y refrescos que tienen concesiones de pozos agrícolas. Y tú dices, ¿cómo es posible que paguen tan poco dinero si el agua que están sacando la venden en refrescos o en agua embotellada tan cara? Y ahí nuevamente entra la corrupción. Es decir, tenemos que trabajar por ser eficientes y erradicar esto, y tenemos que hablarlo. A veces me dicen a mí, es que tú le tiras al gobierno. No, yo busco la verdad, porque este México ya no lo podemos tener así. Debemos de avanzar y debemos de corregir lo que esté mal y aplaudir lo que se haga bien. Claro. Doctora, hace un momento comentabas este tema también de los informes. Qué difícil es trabajar entonces cuando no se tiene realmente una visión real, no hay un monitoreo, una medición real de la situación, ¿no? Qué complicado puede llegar a ser, doctora. Sí, pues es bastante preocupante, porque entonces las concesiones se dan suponiendo que hay un volumen, o que el volumen de agua siempre es lo que alimenta casi el 90% del suministro de agua que tenemos en superficie, ¿no? Y si no medimos cuánto está lloviendo y no medimos cuánto se está extrayendo, pues ¿cómo sacas estos balances? Lo cierto es que en el sexenio anterior, con Agua, que es la responsable de estas métricas, tanto de cuánto llueve y también de monitoreo en ríos y cuencas, fue uno de los sectores más castigados en términos de presupuesto, y además de que se les dio muy poquito presupuesto, ejercieron esas meteorológicas para saber cómo está variando o no la lluvia, están inservibles, son datos que ya no nos sirven. Entonces, si no lo podemos cuantificar, ¿cómo podemos saber en qué estado estamos? En este sexenio no se ha revertido, al menos este primer año, no se revirtió esta tendencia de poco recurso para la Conagua. Es un poquito más de lo que tenían en el sexenio anterior, pero no lo suficiente. Entonces, si no cuantificamos desde cuánto llueve y cuánto tenemos por lo menos en superficie, pues cómo podemos saber la gravedad de la... Qué complejo. Qué complejo. Hugo, estamos frente a un problema mayúsculo que se reduce a pequeñas mediciones que, digamos, sumadas, podrían darnos un panorama real de un problema que nos está estallando en la cara, Hugo. Sí,
Gabriel, yo diría que estamos en un problema mayúsculo que se está agravando cada vez más. Este porcentaje, déjame decirte que hemos dicho y repetido en múltiples foros y en múltiples documentos, incluso oficiales, respecto al famoso 50% de pérdidas de agua que tenemos en las ciudades, es un dato que se estimó hace ya más de 20 años, Gabriel. Y actualmente, bajo las condiciones de desinversión que hemos tenido, de aumento de necesidades y de vida útil que se está perdiendo de la infraestructura que tenemos, yo puedo asegurar que este 50%, por supuesto que hace mucho, ha sido superado. Actualmente no podemos decir que tenemos 50% de pérdidas si no somos capaces de medir, de tener la macromedición, que es la medición de las fuentes de agua de las cuales nos surtimos en los diferentes usos que tenemos, pero tampoco podemos saber cuánto se consume porque la micromedición en México también está en niveles muy bajos. Estamos apenas alcanzando un 40% de micromedidores instalados y a eso habría que sumarle que los trámites y los procesos de micromedición no siempre son los más adecuados. A pesar de que existe el medidor, no siempre ocurren las lecturas que por medio de la autoridad y que esto se traduzcan en facturaciones reales. Entonces, estamos a ciegas, Gabriel. Realmente estamos gestionando quizá el elemento natural más importante con el que contamos y con el que también estamos viendo que se está convirtiendo en un tema de geopolítico importante. Tú ya lo comentabas al inicio en este tema del Tratado de 1944, y sin embargo no somos capaces de saber qué está pasando. Entonces, esto es una medida urgente que se suma a otras tantas, como el que también comentaban acerca de las transmisiones de derechos en un mercado secundario que no está regulado y que efectivamente hace que hoy por hoy no sepamos si efectivamente el 76% de los usuarios realmente son agrícolas, si realmente el 15% es uso público urbano y el 5 y 5 de los industriales y del uso de las presas generadoras de energía. Entonces, realmente estamos tratando de gestionar sin datos, sin información, y esto es algo que deberíamos de hacer inmediatamente. Ya. Bueno, tengo para cerrar unos 40 segundos de conclusiones. Conclusiones, Alfredo, por favor, adelante. Gracias, Gabriel. Bueno, como conclusiones, ¿qué tenemos que hacer? Promover eficiencia en el uso del agua, implementar tecnologías de riego eficientes, ponerle atención a la distribución, fortalecer la reutilización de aguas residuales, promover una ley en que todas las grandes empresas y grandes condominios puedan tratar sus aguas e inyectarla para realimentar los mantos freáticos. Muy bien. Mejorar la gobernanza del agua y siempre evitar su desperdicio. Muy bien. Gracias, Alfredo. Ruth, tu conclusión, por favor. Pues sí, priorizar las mediciones, tanto de lo que está lloviendo como de lo que estamos extrayendo, y priorizar la conservación del medio ambiente. Si no priorizamos el medio ambiente y la capa vegetal, nos vamos a quedar sin lluvia y ahí se acabó todo. Sí, totalmente. ¿De qué va a servir que llueva, no? ¿De qué va a servir que llueva si esta inclusive no se capta? Cierro contigo, Hugo, adelante. Yo cerraría con dos temas que me quedaron en el tintero, que es fortalecimiento institucional. Si no tenemos la capacidad como gobierno responsable de la prestación de los servicios, de mejorar la prestación, de medir, de cuidar nuestros acuíferos, de proteger el equilibrio ecológico, muy poco vamos a hacer. Y lo segundo, la falta de un sistema financiero que cubra las necesidades de todo esto que estamos platicando. No podemos pensar en incrementos de tarifas cuando no hemos mejorado la prestación de los servicios. Y mejorar la prestación de los servicios, desgraciadamente, requiere dinero y dinero mucho. Totalmente. Pues qué interesante. Muchísimas gracias a los tres. Les agradezco, Alfredo, Ruth, Hugo, gracias por haber estado con nosotros. Que por cierto, mañana hay una costumbre, la del sábado de gloria, esto de echarse agua, ¿no? Y ahora ya con estos ojos, pues realmente lo vemos como muy preocupante que se den estas prácticas. Muchísimas gracias a los tres. Me quedo con sus opiniones, por supuesto. Me voy a la pausa y regresamos ya al cierre de